Bueno, siguiendo con el tema de la unidad número 3, continuamos y vamos a dar uno de los temas más importantes. O sea, van a ver de que podemos contar con otro tipo de aperos o equipos que ya son un poco más especial o de menos uso, pero lo que es más importante para nosotros es la utilización de las rastras. Las rastras, digo, la familia de las rastras de disco, porque si bien parecen todas iguales, no son todas iguales y hay una forma de diferenciar que ya sea por su peso y por el nivel o el grado de agresividad que tienen estas. Entonces, por su peso podemos considerar la rastra de disco en tres. Las livianas, medias o pesadas, las que se conocen como livianas, medias o pesadas. Eh, Dentro de las livianas, o sea, ¿cómo se calcula primero que todo lo que es el peso de una rastra de disco? Y se cuenta el número de discos, se pesa la rastra, se cuenta el número de discos y se divide por el número de discos que tiene el equipo. Entonces ahí más o menos se ve que de los 20 que te da generalmente un promedio que está entre los 20 kilos a 30 kilos por ahí, y eso se considera que son rastras livianas. Y después están las que están de 30, 40 hasta los 50 kilos, 45 kilos. Se considera que son rastras de peso medio. Y luego están las rastras de 50 a más kilos, que son las que se consideran, ya más kilos quiere decir hasta 70. Ahí creo que hay unas cosas que son de 90 kilos por, por disco. Sí, o sea, y esas son las que se consideran pesadas. Entonces, esas son las formas y eso está muy claro y se ve mucho en lo que es y es lo que le toca a usted estudiar bien y perfectamente en los libros. Luego también la otra forma de dividir y de considerar a la familia de las rastras de disco es por su tiro. Se las puede considerar por el tiro, por la forma que tienen en tiro céntrico y tiro excéntrico. ¿Qué quiere decir el tiro? Son equipos de tiro, obviamente, o es la forma en que se acoplan al tractor, o sea, la disposición que forma el equipo en cuanto al acople en el tractor. Y generalmente lo que se ve es que las de tiro céntrico, cuando uno ve de arriba, o de frente generalmente se ve que el equipo está así. Este es el ojal de enganche al tractor, ¿sí? Y lo que queda es una forma bastante simétrica de lo que son los discos. En este momento estoy dibujando, digamos, haciendo un esquejo o un bosquejo de lo que son los discos. O sea, que el tiro se encuentra céntrico. Hay el mismo número de cantidad de disco un lado que el otro. Y el tiro se encuentra céntrico. En este caso, realmente lo que se pone son dos paquetes para que tenga mejor, en una sola pasada, mejor rotura del suelo. Y también se la llama a esta de acción doble. ¿Por qué? Porque tiene simplemente dos paquetes de elástico, cuatro paquetes de elástico, digamos. Perdón, de discos. Entonces, este sería lo que es el esquema clásico de lo que es una rastra de tiro, de, de tiro céntrico. Ahora, volvamos otra vez a lo que es el tema. Pueden ser livianas, medias o pesadas. Generalmente este tipo, las que son de tiro céntrico, son más para la rotura de los cascotes que ha dejado el arado de reja y vertedera. Entonces son más destinadas a lo que es preparación de la cama de semilla, o sea, a la ruptura de los pedazos, como le digo, que ha dejado el arado regia y vertedera. Y era la clásica, la que más se usaba dentro de lo que era lo que usaba más el agricultor, sí, como para mullir y romper el suelo y hacer que eso nos quede como una mesa de billar, como que dice, una cancha de fútbol era. Una cancha de fútbol bastante pulveduriel,
polvedurienta, podríamos decir, perdón que no me sale la palabra, pero era erosión eólica que se iba. Y unas erosiones hídricas que terrible, que para qué te cuento, ¿no? ¿Qué es lo que se regula en esta máquina? Importante, y es lo que es la pregunta de examen, en la que nosotros nos compete más, y que es la agresividad del equipo ante los cascotes. O sea, por ahí trabajamos el suelo o nuestro suelo es muy arcilloso, estaba con mucha agua, entonces entonces no tuvimos otra que pasar. No, siempre no es que no tuvimos otra, trabajamos siempre en capacidad de campo, pero hay suelos que son más arcillosos, más pegajosos por el tipo de arcilla que tienen. Mormonite, que revolvamos otra vez a eso, remitámonos a eso. eh, Son más expansivos, así que cada uno tiene una situación muy particular. Entonces lo que hacía o se puede hacer es, digamos, trabajar con lo que es la agresividad. En este caso, por ejemplo, si nosotros agarramos, tenemos el disco, que es una cosa así, y el disco está muy atravesado lo que es la zona de avance, o sea, vamos haciendo esto con el disco, ¿sí? Vamos a tener una agresividad mucho mayor. En cambio, es como cuando nosotros doblamos la rueda de un auto, o sea, vamos doblando la rueda del auto y el auto generalmente, como encuentra más agresividad, o sea, acción-reacción por un principio de acción-reacción, el auto lo que hace es gira. Y cuando vamos con los discos o rueda, digamos, en este caso, en forma más perpendicular al sentido de avance, expresa menos agresividad a lo que es el suelo, ¿sí? Generalmente en este tipo de equipo lo que se hacía, se trabajaba con poca agresividad, sobre todo en las livianas y medias. Pesadas casi no existe de esto. Recuérdense que el trabajo más de esta máquina es de múltiples pasadas, o se trabajaba más en el concepto de hacer múltiples pasadas y para romper los cascotes que iban quedando, ¿sí? Esa era más su función. Y luego lo que se hace, la otra forma que se trabaja es, ya vieron lo que es, digamos, llevar esto más así, o sea que nos quede más los discos en esta forma, ¿sí? O bien cruzar más los discos al sentido de avance, entonces la máquina se hace mucho más agresiva hacia los cascotes. Es lo mismo que si nosotros hacemos pasar un disco, un CD por nuestro brazo, una cosa así. Si nosotros la pasamos girando por nuestro brazo, vamos a ver que simplemente a veces nos va a dar simplemente una sensación. Vamos a tener una sensación. Ahora, si yo la paso el disco totalmente atravesado y voy pasando atravesado, ya generalmente ya van a empezar a sentir usted en su brazo cierta agresividad, cierto raspado en nuestro brazo. Bueno, eso funciona un poco así también con el suelo. Más te recuerden, el suelo, hasta a veces el suelo es un sistema vivo. Entonces, por ahí un poco, por favor, eso es una de las cosas que más tienen que tener en cuenta. Otra de las cosas que se realiza o se trabaja en este tipo de equipo es la horizontalidad. O sea, si nosotros vemos de costado y estamos hablando de que tiene 4 paquetes de discos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver la de costado, ¿sí? Y esta es nuestra línea del terreno. Tendría que ser entonces que la rastra adelante, los discos adelante como los discos delanteros, todos ingresen a la misma profundidad. No que esto verifiquemos de que los discos adelante están mucho más enterrados que los atrás, y entonces va a tener un trabajo mucho más deficiente. Recuerden que los discos van pasando, en forma intercalada, los adelante, digamos, van formando un surco, y luego vienen los atrás que van pasando sobre lo que es el costado donde pasaron los delanteros, y así se va haciendo un intercalado, y se va cubriendo lo que es la superficie completa. Otra de las cosas, perdón que por ahí voy muy adelante, pero este equipo lo que permite es, digamos, si estamos trabajando con material vegetal sobre el suelo, este equipo permite,
digamos, integrar al suelo el 50% de la materia orgánica que pueda tener arriba. O sea, si este equipo estamos pasando y acá hay formación, o sea, palitos, hojas, ese tipo de cosas, el 50% queda integrado en la primera pasada, ¿sí? Y queda el otro 50%. O sea que si hay yuyo, lastimosamente, el 50% es atacado y es, digamos, es como que si tenemos cuatro hojas, nuestros dos quedan enterrados y otros dos generalmente quedan arriba. O sea que no hace, y no es un equipo tampoco muy laceroso al suelo. Lo que sí que tiene que por ahí nos permite hacer ciertas pasadas o ciertas actividades venturosas con respecto a lo que es el suelo, a veces integrando materia orgánica cuando tenemos un exceso de materia orgánica o cuando tenemos, por ejemplo, algún rastrojo fuerte o mucha cantidad de rastrojo, por ejemplo, de maíz, hemos hecho un buen maíz, no quedó un buen rastrojo y no queremos que eso simplemente se pierda en lo que es la atmósfera como dióxido de carbono y queremos integrar para que se forme humo. Es un equipo muy bueno y un equipo muy de considerar porque pasaríamos y tampoco dejamos desnudo totalmente el suelo a lo que es la exposición de la erosión hídrica o eólica. Entonces estaríamos agarrando e integrando un poco para que eso también se integre al suelo y no forme humus. O sea que esa también es otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en lo que es la pasada de una rastra de disco. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? Eso que acabo de nombrar y también lo que es un poco de manejo de fue suplementando también lo que fue usándose como una opción para dejar el arado regia y vertedera y empezar a, o sea, tener un uso del suelo, o sea, hacer un uso del suelo un poco más conservacionista de este tipo de equipo. O sea, esas son las condiciones en las que yo debo usar. ¿Y cómo les digo después? Entonces, la penetración siempre para eso, para trabajar la penetración, por ejemplo, si la máquina es de tiro, van a observar que tiene un tornillo sin fin acá, ¿sí? Que al darlo vuelta y girar, lo que hace que la máquina vaya más, se entierre más de cola o se entierre más de cabeza. La idea es que cuando uno pase, se vea que trabajó o para uno, digamos, hace trabajar la máquina. ¿Cómo se verifica esto? Hace trabajar la máquina y lo que uno ve es que los dos ejes, digamos, al suelo tengan la misma profundidad y uno se da cuenta de que simplemente la máquina está nivelada horizontalmente. Ahora, si vemos por ahí que la máquina no está rompiendo mucho o está trabajando muy arriba y no está haciendo muy buen trabajo, digamos, lo que es la ruptura de cascote, lo que podemos hacer, como le dije hoy, es cuando uno ve desde arriba la máquina, variamos más lo que es la angulatura o el ángulo de choque o que vamos a agarrar y a tener, digamos, con lo que es la perpendicular al suelo como para darle más agresividad a nuestra máquina. ¿Qué es la ventaja que tiene cuando más le damos agresividad hacia el suelo? Bueno, tenemos más gasto de gasoil, tenemos más desgaste de la maquinaria agrícola. Generalmente la velocidad depende mucho del tractor, es un equipo muy rápido, de mucha capacidad de trabajo, que ahora vamos a ver lo que es en contra de lo que es la rastra de tiro excéntrico, sobre todo la rastra de tiro excéntrico que son más para manejo ya de pastizales o de yuyo, de campos enmalezados. O sea, un equipo que es sumamente interesante para el uso y sobre todo cuando uno vaya ingresando a lo que es la parte o va preparando lo que es el campo o la chacra, digamos, para ir entrando a lo que es iniciando lo que es una siembra directa. O sea, con esto lo que va haciendo uno es, va como preparando no solamente el suelo, para hacer la siembra ya, con lo que es la convencional, la sembrada convencional, sino que lo que nos va permitiendo, digamos, un manejo del rastrojo y los cascotes como para ir pasando ya la futura y ir insertándonos en lo que es el mundo de la siembra directa. Ahora vamos a la otra clasificación de lo que es la familia de las rastras de disco y son las que son llamadas de tiro excéntrico.
¿Por qué son llamados de tiro excéntrico? Y justamente por eso, porque sus tiros o su acople al tractor se expresa de una forma excéntrica. Cuando uno las ve de la parte de arriba, lo que forma es una V corta. El tiro, o sea, ve los paquetes, vamos a dibujar ahora los paquetes de discos, y generalmente siempre se ven los paquetes de discos así, si uno lo ve de arriba, ¿sí? Dibujaríamos lo que es el chasis o vástago, digamos lo que es el chasis o bastidor, ¿sí? Y lo que se verifica con esto es que el tiro realmente está desplazado hacia lo que es el vértice, más hacia lo que es el vértice de la V corta que se va filmando en la máquina. Entonces, por eso, esto sería lo que es ya la parte del tractor. Por eso es lo que se llama de tiro excéntrico. Ahora, si es muy fácil de darse cuenta, porque generalmente siempre está expresa una forma de V. O sea, cuando uno ve desde arriba, simplemente te forma como una V. Y la otra lo que te formaba era una X cuando se veía desde arriba. Y si uno se para enfrente es muy fácil porque se ve que un poquito está desplazado lo que es la zona de tiro. Bueno, en este tipo de equipo también se podemos clasificar de acuerdo a lo que es el peso. O sea, pesamos la máquina dividido por el número de discos y vamos a ir viendo lo que es y clasificamos lo que es medias, livianas y pesadas. Pero en este caso lo que más consideramos, lo que más se fabricó y lo que más hay son las de tiro medias o pesadas y sobre todo las pesadas. ¿Por qué? Porque este equipo por su conformación en forma de V es siempre más agresiva que la de tiro céntrico. Y son como para el manejo de yuyales pastizales o vienen para el manejo de chacras que se han dejado en abandono, ya haya aparecido arbustos, se han malezado en exceso y también se quiere integrar por ahí materia orgánica. Por ejemplo, a ver si hacemos, por ejemplo, un mucuna o algo así que tiene muchísima cantidad y bueno, sería que conveniente pues pasarle esta o tener o considerar pasar este equipo antes que una rastra de tiro céntrico. La de tiro céntrico ni siquiera se va a clavar, va a pasar por arriba y es lo que va a hacer es va a lastimar un poco lo que es la materia y entonces en esos lugares donde ocurre eso, para eso se hizo este tipo de rastra, la de tiro excéntrico y con un peso medio a pesadas. Y en lo que van a encontrar, esta es la que son las de tiro, las pesadas, hay unas que se llaman directamente que tienen más que ver con lo que es una marca, que son las llamadas genoveses, de tipo genovese, que son las que van a ver en el uso vial, que son no tienen gran capacidad de trabajo, son más bien angostas y tienen el ancho del tractor. ¿Por qué también tienen el ancho del tractor? Por una cuestión de que son para equipos más viales o son muy usadas en la parte de vialidad, que es para la remoción de tierra o material vegetal o suelo con mucho material vegetal o suelos muy duros, muy arcillosos, muy endurecidos, con capas muy endurecidas. Para trabajar en ese tipo de suelos se han hecho este tipo de maquinaria. No sé si los vialeros han copiado a los agricultores o los agricultores han tomado las romes o romes o rastras de tiro excéntrico pesadas de los vialeros. No sé quién fue primero, pero la cuestión es que es un equipo que se comparte entre los que hacen caminos y los agricultores que tienen problemas, digamos, de excesivo malezamiento y quieren hacer un tratamiento de esa maleza, ya sea erradicando, rompiendo terrones muy excesivamente endurecidos y integrando ese tipo de, de terrones. Bueno, además está decir que el uso es también en capacidad de campo generalmente, para no, sobre todo por el tractor, también que el tractor pase en capacidad de campo, o sea, si vamos a una zona muy
de exceso de agua, pasado de capacidad de campo, digamos, en la cantidad de agua, también se observa una compactación, favoreció mucho a lo que es la compactación del suelo, y cuando está muy duro, tampoco el equipo funciona muy bien. Pero generalmente este equipo se trabaja más o es más considerado, y acuérdense siempre que es para lo que es manejo de chacras viejas, chacras enmalezadas, cuando uno ya ve que por ahí la maleza o el yuyo está... ¿Y cuándo es eso? Cuando uno ya está viendo que el yuyal ya no está llegando, digamos, hasta lo que es el ombligo, viejo. Ya, o vemos ya pequeños arbustos de este tamaño, hasta eso podemos agarrar y trabajar con, con ese tipo de rastra. Y después de esta rastra, si esta rastra, donde esta rastra no puede, ¿y cuál es el límite superior de esta rastra? El rolo. Ya después de esto viene el rolo, usar el rolo. Eh, donde todavía el rolo queda grande, es este el equipo indicado como para su utilización. Inclusive podemos usar este, y después de este irnos hacia una rastra de disco de tiro céntrico, media o liviana. Eso también podríamos hacer, que eso es lo que hacía antes generalmente nuestro poco evolucionado productor, que hoy en día ya ni siquiera se considera, digamos, antes lo que hacía uno era hacer algodón, dejaba el algodón pasar y ni siquiera destruía rastrojo, nada, dejaba que se enmalece, que venga, que ocurra lo que sea. Total, él iba a ver y venía a ver qué pasó, digamos, ese año, si fue seco, si fue lluvioso, si cosas, venía y se encontraba con la sorpresa, si estaba muy enmalezado, poco enmalezado o no hubo maleza, el rastrojo no la atacaba, o sea, ahí quedaba la lagarta. Después vino lo que es el picudo algodonero, y bueno, con la ley del picudo algodonero era obligación, y es obligación la destrucción de rastrojo de hoy en día. No se puede dejar el rastrojo de un año al otro, porque está considerado y comprobado de que ahí es donde está la fuente de enfermedades e insectos, digamos, y sobre todo el picudo se resguarda, pero también la lagarta rosada y todo lo que es eso, se resguarda en lo que es el material que ha quedado. Y el propio algodón, que encima estamos hablando de una planta que tiene vestigios bianuales, o sea que generalmente pasa el periodo vivo de invierno, y ahí es donde te queda como para seguir cuidando de lo que el año que viene va a ser. Ahí estás viendo lo que el año que viene va a ser tus futuras enfermedades e insectos que vas a ir teniendo. Hoy en día, bueno, entramos en un concepto más inteligente, y lo que hacemos es o es un cultivo o un verdeo de invierno, cosa de que no dejar el suelo tan pelado, como quien dice, a, a placer de lo que es la erosión hídrica y eólica, y aparte de eso, de poder producir un poco más de materia orgánica, y de mejorar en cambio lo que es el yuyo que vamos a tener el año que viene. O sea, no es lo mismo que yo haga, por ejemplo, una avena negra, que sé que la avena negra es bastante fácil de manejar. O sea, cosecho, hago una avena negra ahí que sé que la voy a poder manejar, que sé que es, digamos, de un material blando, que no va a ser encañazón, que no se va a pasar de la raya, como quien dice. Entonces voy a agarrar y voy a llegar más fácil, digamos, a lo que es el septiembre o el octubre próximo del año, con un suelo más fácil de trabajar en cuanto a lo que es la parte de maleza, y aparte tengo una sola especie para controlar. En cambio, cuando yo dejo, digamos, lo que es a la buena de Dios, encuentro de todo, encuentro hasta un quebracho que creció ahí, no sé, y me conviene más ser tanino con eso. Una forma de decir, no, pero es un poco así. Encuentro todo lo que la selva misionera se armó ahí. En cambio, es mucho más fácil, digamos, controlar una avena negra que una selva misionera. Entonces, hoy en día tenemos también ese concepto. Entonces, para eso nosotros antes, en cambio, lo que hacíamos éramos, che, qué mal me vino esto, cómo creció el yuyo, qué raro, cómo llovió, no fue un invierno cálido, llovió mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, y traer traer la rome pesada, traer la rastra pesada, traer la pesada, la
lo que nosotros llamamos la genovese. Entonces, ahí empezamos, otro, y después de eso inclusive se le pasaron a Regia y Vertera porque este equipo también me permitía eso, romper un poco más hasta el arado, cuesta entrar con mucho material vegetal vivo, ¿eh? Eso también hay que considerar. A veces esto se usaba lo con una roma pesada y luego se araba con reja y vertedera y después la reja y vertedera se pasaba la rastra liviana media de tiro céntrico. O sea, vamos otra vez a lo que es el origen. ¿Cuántas UTA estoy usando en eso? Una docena de UTA. Cuando hoy en día estamos haciendo una siembra de hígado, estoy usando para hacer todo un cultivo de 2 UTA. Con, eh, con pulverización y con tres UTA estaré usando, o sea, con pulverización y con el uso de lo que es la pasada, la siembra directa. Antes usaban 6 7 8 10 UTA. Hoy en día en eso también hemos mejorado mucho, sabemos y hablamos de lo que es compactación, sabemos y hablamos de lo que es suelo desnudo, sabemos, hablamos de lo que es erosión hídrica y eólica y también empezamos a hablar de lo que es suelos o manejo conservacionista. Así que entonces queda y ver en los libros cómo hacemos esto. Y la forma o lo que tenemos que tener nosotros presente también es ver, siempre trabajar en lo que es la horizontalidad a través del manejo del tornillo sin fin, que es lo que nos permite, como le decía yo, manejar lo que es la horizontalidad de la máquina, que quiere decir que es la horizontalidad de la máquina, que los discos delanteros y los discos traseros estén trabajando toda a la misma profundidad. Y después lo que es la agresividad, abrimos o cerramos mal a la vez. Inclusive este equipo es simpático porque una vez que los cierran, digamos, o que los ponen a todos los discos así, trabaja simplemente como una rueda y directamente los babos los pueden llevar andando y los llevan a veces hasta arriba del asfalto sin que a veces se note mucho que pasó un equipo agrícola. Generalmente hasta de esa forma algunos que no tienen la rueda pinchada, una cosa así, lo que hacen es, digamos, lo que era la B, que estaba así, lo que hacen es los ponen a los discos totalmente paralelos y lo van llevando así, entonces generalmente es como que vos vas llevando un auto, digamos, con todas las ruedas perpendiculares al sentido de avance y ni siquiera se nota que ha pasado un equipo por el suelo. Ahora, cuando uno va desplegando más y va haciendo más en forma de B, te va quedando B corta, te va quedando el equipo hasta hacerse ya y se pierde, digamos, lo que es la figura de la B, va siendo mucho más agresivo al suelo y en ese sentido es lo que vamos a tener y es lo que corresponde cuando tenemos excesiva cantidad de material vegetal, sobre todo ya algunas que empiezan a hacerse y a comportarse como arbustiva en nuestro terreno. Así que un poco eso es todo y les queda un poco ver un poco lo que es la parte constructiva del equipo, las fotos, ver un poco lo que es la investigación de la parte constructiva en lo que es los libros y les deseo por favor que se acerquen a lo que es cuando está trabajando los tractores en cualquier asfalto, camino, que es un equipo que se lo puede ver a veces en la esquina de la casa, que es sobre todo la Roma, la genovesa, como les digo, y ojalá que lo podamos ver pronto en lo que es el Youth, Dios quiera, porque es un equipo que también contamos, y es un equipo que seguramente lo van a trabajar y lo van a usar en las BPS, lastimosamente este año por motivo de la pandemia no se está pudiendo usar.